Vemos que llaman a nuestro protagonista a una reunión de padres de familia. Cuando llega a la escuela el cambio es brutal, luce como todo un artista, facherísimo y obviamente todas se quedan enamoradas de él. Mientras habla con la maestra, esta le dice que su hermana va excelente, que es muy brillante y que definitivamente podrá entrar a la escuela que quiera sin problemas. Pero la verdadera razón de la reunión no era por eso. La maestra quería que hablara con una amiga de su hermana llamada Hansung, quien despertó recientemente como cazadora y empezó a faltar a la escuela porque quiere dedicarse 100% a eso de ser cazadora. Y bueno, el protagonista la reconoce y va directo a verla y le deja en claro que no vino a decirle que deje de ser cazadora, sino al contrario, la va a llevar a una prueba real para que entienda de qué va este mundo. Mientras tanto vemos que aparece Hwang Dun-soo, el hermano del sujeto que el protagonista mató anteriormente, sin ningún pudor. Dice que se hagan de la vista gorda porque él mismo se encargará de acabar con esos dos con cero sutileza y puro odio. El protagonista lleva a la chica al lugar prometido y contacta al reclutador del gremio del Tigre Blanco. La idea es entrar a un portal de rango C acompañado por un tanque del gremio, que el problema es que el tipo apenas entra y ya se siente invencible porque es rango B, así que va sobradísimo. Spoiler, no lo será tanto. Apenas entran al portal se dan cuenta de que algo anda muy mal. El portal se transforma en un portal rojo. A diferencia de los normales pueden salir, solo hay dos opciones: derrotar al jefe final o esperar la ruptura, cuando básicamente es rezar a Dios. Nada más empezar los enemigos atacan de golpe. El protagonista logra proteger a la chica, pero uno de los cazadores muere en el acto. Todo esto es observado desde lejos por una cazadora de rango B, quien queda bastante impresionado por lo que ve. El tanque, en su infinita sabiduría, dice que los elfos de hielo son agresivos y astutos, y por lo que será mejor dividirse para aumentar las probabilidades. Obviamente propone quien que vaya con él sobrevivirá. Spoiler otra vez, no van a sobrevivir. Aún así se ven muy confiados. La chica de rango B le dice que se quedará en el otro grupo, a lo que él dice que está bien, que al principio cree que es por compasión, pero después se le acerca y le pregunta directamente al protagonista si su rango es falso. El protagonista, como un prota misterioso, no responde nada. El frío empieza a ser insoportable, así que el protagonista usa magia interdimensional y saca abrigos para todos. Les dice que los ayudará a salir de ahí, pero con una sola condición: no hacerle ni una sola pregunta. Todos aceptan, aunque claramente no entienden nada. Mientras tanto, afuera llega Bike, el líder del gremio del Tigre Blanco, preguntándose qué está pasando. El reclutador le informa que hay dos rangos C que no pertenecen a ningún gremio y que quiere reclutar a uno de ellos porque sospecha de un segundo despertar. En ese momento también aparece el calvo de mierda, diciendo que quiere encontrar al protagonista para matarlo, aunque todos piensan que qué mala suerte tiene, porque seguramente está atrapado en el portal rojo. De vuelta en el portal, el protagonista comienza a matar osos sin ningún problema, usando cada vez mejor su ejército de sombras. Todo va bien hasta que aparece el jefe de los osos, quien logra destruir completamente a su ejército. Entonces el protagonista simplemente le dice: Ygritte, es tu momento. Y lo que sigue es cine puro. Ygritte entra en combate y acaba con el jefe como si nada, dejando claro que ese punto incluso podría ser más fuerte que el protagonista, sobre todo por su increíble dominio con la espada. Y así es como el protagonista agrega otro ejército más a su club de sombras. Mientras tanto, afuera es un caos total. El pelón dice que lo más seguro es que el protagonista ya esté muerto, así que decide irse, pero antes deja caer una duda: si él no pertenece a ningún gremio, ¿por qué lo dejaron entrar? El reclutador le responde que es amigo suyo y que solo pidió ver una incursión de rango C. Cuando parece que todo termina ahí, el pelón lo agarra del cuello de inmediato y le dice que si algo se le da bien es saber quién es fuerte. En ese momento interviene Bike y le pide que suelte o iniciara una pelea. Por un instante parecen que dos rangos C van a empezar la pelea, pero Wu logra detener la situación y le asegura al pelón que él mismo hizo el examen 2 veces y que lo más probable es que siga siendo un rango E. El pelón, ya más calmado, decide irse porque lo llaman de su gremio, no sin antes decir que tiene bastante suerte. Mientras tanto, dentro del portal, el tanque por fin llega hasta donde está el grupo del protagonista, los ve disfrutando de todos los lujos, entra corriendo para acabar con ellos, pero el protagonista parece y lo deja inconsciente, diciéndole que es un tonto y que acaba de traer invitados no deseados. En ese momento se revelan todos los elfos. El líder de los elfos, llamado Baruka, le dice al protagonista que es bastante asombroso que alguien como él pueda entenderlos. Incluso los compañeros del protagonista se preguntan si acaso también habla el idioma de los monstruos. El protagonista piensa que tal vez sean parte del sistema. Los elfos preguntan quiénes son ellos realmente, y justo cuando están a punto de revelarlo, repite la misma línea de siempre, que entrega a los humanos y lo dejarán vivir. Como el protagonista no acepta, comienza la batalla, aunque se sabe que Baruka es más fuerte. Mientras batallan, se pregunta por qué repitió las mismas líneas, pensando que a lo mejor es un error del sistema, pero bueno, regresando a la pelea, dice que necesita una estrategia. Justo en ese momento el tanque se levanta y está a punto de atacar, pero el protagonista lo convierte en una sombra y lo nombra Iron. Así los tres comienzan a combatir contra el jefe,
La pelea parece bastante pareja, lo cual es una tontería teniendo en cuenta de que son 3 contra 1, así el protagonista logra conectar un buen golpe y usando todas sus habilidades justo con las de sus sombras finalmente consiguen derrotar a Baruka. De esta forma por fin logran salir del portal. Lo malo viene cuando el protagonista intenta extraer la sombra del jefe y falla, lo que provoca un humor de la verga. Al salir Bike se sorprende bastante ya que no entiende cómo es posible que solo los rangos bajos hayan sobrevivido. Le dice al protagonista que tiene muchas preguntas, pero este solo lo ve y le dice que será en otro momento, que mejor le pregunta a los de su gremio porque está muy cansado. Eso provoca un pequeño enfrentamiento verbal entre ambos. El protagonista le reclama a Bike que qué le pasa, que debería de estar agradecido por haberle salvado al menos a 2 miembros de su gremio. Bike recapacita y le dice al reclutador que no importa lo que cueste, que quiere tener al protagonista en su gremio. Al día siguiente, cuando van a hacer más incursiones de rango bajo, pasan por la misma chica. Obviamente el amigo del protagonista malentiende todo, preguntándose por qué pasaron por ella. El malentendido empeora cuando empiezan a llamarse por su nombre y le preguntan si no pueden dormir nada la noche, diciendo que llegaron bastante tarde. El amigo del protagonista empieza a pensar que es menor de edad y le dice que mejor corra de ahí porque puede ser prisión, pero Jingu solo dice que si ya hay pasto, ya se puede jugar. Mentira, chicos, no se metan con menores de edad. Y bueno, ya estamos dentro de otro portal. Su amigo queda bastante impresionado por todo lo que está viendo. Las sombras del protagonista matan a todos los monstruos sin ningún problema y además recolectan automáticamente los materiales, lo que lo vuelve completamente inútil a él. Después de eso celebran que por fin han completado 19 incursiones necesarias para poder convertirse en el maestro de gremio. Es ahí donde el amigo del protagonista le revela que su hermano es 10 años mayor que él y que la verdad nunca ha hecho cosas de hermano con él y que últimamente con él se siente bastante seguro, y le pregunta al protagonista si le gustaría que él fuera su hermano mayor. El protagonista acepta sin dudarlo y le dice que a partir de hoy serán hermanos. Joder, esto es cine. Mientras tanto se nos muestran que encontraron un cazador saliendo de un portal después de 10 años, algo bastante raro. Lo más curioso es que este cazador tiene el mismo apellido que el protagonista, pero bueno, para no tirar más spoiler de eso, regresamos a hablar del protagonista, quien está a punto de irse de la ciudad un par de días. En realidad se dirige al castillo del infierno para completar misiones correspondientes y conseguir el elixir de la vida. Una vez ahí se da cuenta que lo va a pasar muy mal, ya que va a estar bastante difícil, ya que simplemente la primera misión le piden recolectar 15.000 almas de demonio, lo cual no será nada fácil. Luego vemos un gran problema para el hermano del protagonista. Para poder controlar el gremio le están exigiendo que reclute a Sun Jingu, ya que he escuchado rumores que incluso de su propio padre de que otros gremios quieren quedarse con él, y si logra que el protagonista permanezca en su gremio le permitirá dirigirlo oficialmente. Volvemos otra vez con Jingu, quien después de mucho tiempo logra conseguir el pase de entrada y se dirige al siguiente nivel del castillo, pensando cuánto tiempo le tomará avanzar. Además vemos a nuestra rubia favorita con todo el presupuesto de la animación, tremendas curvas, reflexionando sobre lo que ocurrió en aquella isla, ya que las hormigas han evolucionado y ahora incluso pueden volar. Regresando al castillo, el protagonista finalmente llegan al piso 50, donde se encuentran a un enorme monstruo llamado Vulcan. A pesar de su gran tamaño, Vulcan es increíblemente fuerte y rápido, capaz de soportar varios golpes del protagonista e incluso esquivar varios ataques con mucha facilidad. El protagonista no puede evitar preguntarse que cómo alguien tan grande puede moverse así, pero aún con todo eso logra derrotarlo tras aplicar una gran táctica de combate. Por otro lado, el calvo por fin llega a hablar con la persona que apareció en el portal, y ahí se revela lo que todos ya sospechábamos. Se trata del padre del protagonista. El calvo intenta aprovechar la situación para vengarse, diciendo que lo mandará al otro mundo junto a su hijo, pero joder, eso ni siquiera fue una pelea, fue una masacre total, dejando al calvo completamente humillado. Puto pendejo, no dudar nada. Finalmente regresamos con Sun Jingu, quien ya se enfrentó al siguiente jefe del castillo del piso 75 y logra derrotarlo en un santiamén. Él piensa que cada vez está más cerca de conseguir todo lo necesario para salvar a su mamá, y tras completar el piso 75 se ha vuelto considerable más fuerte y decide regresar a la ciudad. Y bueno, Sun Jingu sale con una idea bastante clara, y da que revalúen su rango de cazador. Gracias a eso podrá participar en incursiones de alto nivel, y además si quiere vender objetos poderosos, nadie dudará de él si los consiguió de forma lícita o no, así que finalmente se dirige a su revaluación de poder. Uno de los antiguos amigos del reclutador alcanza a ver a quién será quien lo va a revaluar. De inmediato le informa al presidente del gremio del Tigre Blanco. Este sale corriendo para alcanzarlo, y ahí es donde se revela que oficialmente el protagonista es nada más y nada menos que el 10º cazador de rango S. Incluso Shou, considerado el arma definitiva, se le acerca preguntándole si ya tiene pensado en un gremio y ofrecerle el suyo. Sin embargo, Jingu simplemente pasa de largo y le dice que no tiene tiempo. Shou queda completamente confundido, preguntándose si fue muy descortés, pero al protagonista solo le interesa una cosa: ir a ver a su madre, mientras piensa que pronto sea lo suficiente fuerte como para salvarla. Es entonces cuando aparece el miembro de la asociación de cazadores, quien estaban esperándolo. El presidente Go Gun-hee habla directamente con él y le confirma que ya es oficial que es un rango S. Le explica que retrasan el
anuncio solo para poder medir bien su nivel y tener la oportunidad de contactarlo primero. Go Gun-hee también le explica que cómo funciona realmente el mundo ahora. Ya no gobiernan los gobiernos autoritarios ni los democráticos. Quienes tienen el verdadero poder son los cazadores. Actualmente existen 5 gremios que mantienen el equilibrio del país, y si el protagonista se uniera a alguno de ellos, ese equilibrio se rompería. Por eso le piden que se una a la asociación de cazadores, ofreciéndole un puesto excelentemente e incluso la posibilidad de reemplazarlo algún día al mismo presidente. El protagonista rechaza la oferta sin rodeos, dice que no acepta porque no es lo que quiere es pelear. El presidente se siente emocionado al escucharlo y piensa que si tuviera 10 o 20 años menos le habría encantado enfrentarse a alguien como él. Creía que el protagonista solo buscaba dinero, pero se da cuenta de que su ambición es completamente distinta. Por su parte, el protagonista piensa que necesita comprar muchos objetos mágicos para estar al 100% cuando llega al piso 100 del castillo, así que decide entrar a una incursión de rango A como minero. Ahí se nos revela cómo funcionan las incursiones de alto nivel. Los gremios grandes tienen todo planeado. Primero entra el grupo de ataque y elimina casi todos los enemigos, dejando al jefe al final, y luego entran los mineros para extraer todo el cristal del maná posible y maximizar las ganancias. Finalmente el líder del gremio entra y derrota al jefe y cierra el portal. Una vez dentro, el protagonista empieza a mirar como nunca. Incluso los otros miembros piensan que es un regalo de Dios porque jamás habían visto un chambeador así. Mientras tanto, el protagonista solo piensa en cuánto tardarán esos güeyes en irse al descanso para poder ir a ver al jefe del rango A, y es así como por fin llega el receso. El protagonista va muy emocionado a ver al jefe, incluso saca su espada esperando combatir con él, aunque en eso aparece Shahain y Cha le dice que se vaya de ahí. El protagonista responde que solo se perdió, que ya estaba por irse y que gracias por venir a salvarlo, pero ella detecta algo raro en él y le pide que se espere. Empieza a olerlo y le dice que es extraño porque no huele feo como los demás cazadores, dejándola completamente flechada. Más tarde, cuando platica con la gente de su trabajo, comenta que algunos cazadores al despertar desarrollan sentidos más agudos, y en su caso fue el olfato. Ella puede detectar el olor de los cazadores y por eso no podía detectar el del protagonista, lo cual la dejó bastante impresionada. Pero por fin termina el trabajo y le dicen al protagonista que es el mejor chambeador que han tenido en años, preguntándole si no le gustaría volver otras veces. Él responde que no, que solo vino para experimentar cómo era un portal A. Sin embargo, le proponen que al menos regrese mañana, ya que será un día pesado, ya que tendrán 2 portales, uno de rango C y otro de rango A. Después de pensarlo un poco, el protagonista acepta. Acaban rápidamente el portal de rango C, pero ahí se revela un problema. Ninguno de los jefes principales estarán liderando esa incursión. Es una prueba para que un chico se pueda hacer jefe de gremio también, o bueno, que pueda comandar también los ataques a la incursión de estos niveles. Pero hay otro problema, también no tienen un cargador para que los ayude, así que solicitan a uno, y nuestro protagonista, sin dudarlo mucho, acepta sin pensarlo. Todos le dicen que está completamente loco, que es un portal de rango A y que hay muchos monstruos peligrosos, pero él responde que no importa. Incluso le dicen que es más valiente de lo que parece. Ahí conocemos al grupo de ataque completo y se nota que esta incursión es importante, ya que de salir bien podría permitir que el líder se consolide como jefe de gremio. Sin embargo, el protagonista siente que algo anda mal, como si el portal fuera similar a un portal rojo, y no se equivoca. El problema comienza cuando aparecen unos perros monstruos, los cuales derrotan rápidamente, pero se preguntan por qué esos enemigos están ahí y normalmente aparecen en los portales de rango más bajo. Entonces llega el verdadero problema: altos orcos, criaturas mucho más fuertes que los orcos normales, superándolos en fuerza, velocidad y agilidad. En todo, en cuestión de segundos, el grupo comienza a ser masacrado. Viendo la situación, el protagonista decide ayudarlos en secreto, haciendo pequeños cortes letales para que los orcos caigan sin que los demás lo noten demasiado. Algunos piensan que fue un milagro, otros creen que simplemente tuvieron suerte y consideran retirarse. Sin embargo, uno de ellos alcanza a ver al protagonista usando el sigilo, pero decide no decir nada. Piensa que si él está ocultando su poder debe tener alguna razón. Cuando intentan escapar, descubren que hay una barrera mágica, la cual además lanzan una maldición contra los hechiceros. En ese momento aparece una enorme cantidad de altos orcos y a través de ellos habla el chamán Kargalgan, quien se presenta como el jefe de la incursión. Les dice que si quieren vivir deberán ir hasta su base, de lo contrario los matarán ahí mismo. No tienen otra opción, así que aceptan ir, y el jefe del grupo le dice al protagonista que intentarán atacar al jefe, ya que si cae, la barrera desaparecerá. Le dice que en cuanto vea una oportunidad huya y avisa al equipo principal para que vengan refuerzos y puedan cerrar la incursión. Incluso le entregan unos testamentos para que los hagan llegar a sus familias. El protagonista no puede evitar recordar ese mismo sentimiento de desesperación que vivió.
en aquella mazmorra doble, pero aún así continúan avanzando hasta que finalmente llegan a la guarida del Harto Orco, dejando claro que ese tipo no es cualquier enemigo. Pero al mismo tiempo vemos que Chad también entra al portal para investigar un poco más sobre el protagonista, incluso entra con un pico solo para seguirlo. Tremenda acosadora. Cuando por fin enfrenta al chamán le preguntan qué es lo que realmente quiere. Él responde que solo se dan entretenimiento para sus soldados, para que se diviertan matándolos. En ese momento el encargado de la misión dice que es hora de atacar y se lanza primero, esperando que los demás lo sigan, pero nadie se mueve. Todos quedan inmóviles por la presión abrumadora del maná del chamán. Justo cuando están a punto de matar a ese pobre tío, aparece el protagonista y lo salva. El protagonista le dice que este portal es propiedad del gremio cazadores y que si le permite encargarse de los altos orcos, lo hará. Tras el cazador agonizando le pide por favor que se encargue de todo, y ahí es cuando nuestro protagonista empieza a combatir, saca sus sombras y obtiene una clara ventaja sobre los enemigos, y luego para demostrar más su superioridad usa a los soldados del chamán, convirtiéndolos en sombra y diciéndole que pronto él también será parte de su ejército. Tras una pelea brutal el chamán comienza a desatar una enorme cantidad de hechizos, atacando con todo lo que tiene. Aún así no puede con el protagonista, con un solo golpe este logra acabar con él, dejando completamente claro quién manda ahí. Mientras todo esto sucede llega el equipo de apoyo junto con la rubia, todos preguntándose quién demonios es ese tipo. El protagonista le dice que los objetos se le pueden quedar, pero ese como mínimo se llevará las sombras. Entonces revive a Kargalkan y ahora lo llama Tusk, así nomás, porque es bastante malo con los nombres nuestro protagonista. En ese momento se dan cuenta de que todos lo están mirando. Inmediatamente el jefe de supervisión ordena que toda la información relacionada con el cazador Zung será clasificada como confidencial y les dice que esperen hasta la mañana. Todos le agradecen al protagonista por haberlo salvado de la mazmorra y comienza a retirarse. Mientras se van algunos le preguntan a Cha por qué trae un pico. Ella toda nerviosa pregunta si cree que se vio rara por andar cargando eso. Claramente ella está enamorada de nuestro protagonista. Más tarde al reportar todo al maestro del gremio, este le pregunta si cree que el protagonista es más fuerte que él. La respuesta es inmediata, le pregunta que si cree poder limpiar un portal de rango A simplemente él solo. Él le dice que obviamente no y que su apodo del cazador definitivo suena hasta ridículo si lo comparan con ese monstruo. Y bueno, resulta que al día siguiente van a revelar oficialmente que nuestro protagonista es un cazador de rango S. En ese momento todos los gremios importantes están atentos para ver quién logra reclutarlo, pero surge un problema medio absurdo. Surge también que van a revelar a un estrellado supuestamente se volvió cazador, un tal Lee Kagadazun, algo así, la neta su nombre da igual. Cuando llegan los jefes de los gremios más poderosos, Choi y Bai, empiezan a preguntar por ese tal Lee, diciendo que no vinieron a reclutarlo. Todos los presentes se quedan confundidos y responden que no saben ni quién coño es, pero entonces la confusión empieza a salir comentarios diciendo que sin la ayuda del protagonista no habrían sobrevivido y que fue la clave de la incursión y que muchos recibieron su apoyo. Ahí mismo empieza la discusión entre gremios sobre quién va a reclutar al protagonista. Se tiran comentarios bien pasivo-agresivos preguntándose para qué quieren tantos rangos ese, si acaso quieren hacer un equipo de fútbol. En eso aparece otro líder del gremio diciendo que espera que no hayan venido a reclutar a su chico. Los demás se enojan y le gritan que no saben quién coño es el puto cagadazón. Por fin llega el momento de la evaluación del protagonista. Ahí se revela un poder completamente absurdo, demostrando que puede invocar a más de 100 sombras. Todos quedan en shock absoluto y se anuncia oficialmente el 10º rango ese del todo el país. Todos los que han tenido contacto con él empiezan a decir que era obvio que estaba rotísimo. El problema viene cuando el protagonista vuelve a ignorar a los jefes del gremio y le dice que no tiene tiempo para hablar con ellos y simplemente se va, y cuando sale se encuentra con otro problema. Todos los medios están afuera esperándolo para entrevistas, le piden que por favor hable con ellos, pero al protagonista le vale madres y se teletransporta a otro lado de la calle en un instante, tan rápido que Nibai con sus ojos de bestia logra seguirlo. Después vemos al protagonista comprando cosas para ir a la mazmorra de fuego, se da cuenta de que los precios están carísimos. Bienvenido al mundo normal, mi Jingu. Uno de los vendedores le dice que si quiere un objeto gratis solo tiene que romper el cristal, pero cuando está a punto de hacerlo, otro le dice que era mentira y que cómo cree que sea posible eso. Lo mejor es que ni siquiera lo golpeó bien y ya lo había roto un poco. Ahí se da cuenta que las dagas están exageradamente caras y que ni siquiera se comparan con el poder de sus primeras armas. Concluye que si vende estas armas antiguas podrá conseguir lo que realmente quiere, una capa a prueba de fuego. Luego vemos que el hermano del protagonista lo echaron de su casa, todo porque el protagonista se negó a unirse a su gremio, y aparte él ofreció crear un gremio juntos y él aceptó, por lo cual lo corrieron de su casa, a lo cual entonces se queda a vivir un tiempo en la casa del protagonista. Y bueno, antes de volverse a ir al castillo deja algunos guardaespaldas a cargos de
su hermana para que no le pase nada, pero cuando se da cuenta que solo hay 3 comandantes y Tusk tenía 4, a lo que dice que el otro se quedó en el techo. Y bueno, después de eso el protagonista continúa oficialmente en el castillo para poder ayudar a su madre. Tras un largo tiempo combatiendo se da cuenta de algo raro. Algunos escuadrones se están cayendo, analiza la situación y piensa que deben de ser demonios inteligentes, ya que están atacando primero a sus sombras más débiles. Decide al siguiente grupo que está a punto de ser atacado y se encuentra con un par de demonios. Mientras los observa se pregunta si los demonios pueden sentir miedo, y sin más empieza el combate contra uno de ellos. Bueno, ni siquiera es una batalla reñida, el protagonista acaba luego con ellos, y cuando está a punto de darle el golpe final, ella habla y le dice que se rinde. Es ahí cuando se nos revela otra waifu por excelencia, Ezil Radiru. El protagonista le pregunta quién es y ella le suplica que le perdone la vida ofreciéndole todo lo que quiera a cambio. Entonces él le pregunta sobre el pase para avanzar al siguiente piso, y ella le dice que sí, que se lo puede conseguir, pero que primero tiene que ir a su castillo. Ahí es donde conoce a su papá, y joder, primera cita ya presentando a la familia, qué intenso. El padre se sorprende inmediatamente y pregunta que cómo es posible que haya traído a alguien hacia el castillo, si acaso viene a combatir contra ellos. El protagonista simplemente responde que vino por el pase y que no les hará nada, así que al final lo entregan pacíficamente, y además el protagonista le dice que necesita Ezil, y no en ese sentido, sino para que le enseñe dónde están los demás pases, y así comienza su aventura juntos. Cuando llegan al piso 90 se dan cuenta de que la dificultad aumenta muchísimo. El protagonista le dice a Ezil que se retire mejor y que él se encargará de todo. Ella se ofende de inmediato y le pregunta si acaso es tan inútil para él. El protagonista le dice que no, pero que le prometió a su padre que ella estaría bien. Aún así, Ezil decide acompañarlo hasta que complete su misión. Mientras tanto, se nos muestra que algunas hormigas han comenzado a escapar y a matar varios civiles. Así empieza a coordinar una incursión a la isla Jeju, esta vez cooperando con el país más cercano, Japón. Después el protagonista llega al nivel más alto del castillo, donde se encuentra con el rey demonio Baran, un enemigo absurdamente poderoso, lleno de auda, montado sobre un dragón. Dígame que es más cine que un demonio gigante montado en un dragón lanzando rayos eléctricos. Joder, el protagonista la tiene muy dura, pero más dura mi verdura. Comienza el combate y con la ayuda de todos, a quien le da un orbe de fuego que multiplica su poder mágico, logran cortarle la cabeza al dragón y hace que el rey demonio caiga al suelo. El protagonista piensa que es hora en igualdad de condiciones, pero no, la pelea se complica demasiado y no entiende cómo Baran sigue siendo tan fuerte. Llega un momento en el que el protagonista está a punto de perder, pero entonces la pequeña Ezil le lanza una espada, logrando distraer al rey demonio. Aprovechando esa distracción, el protagonista logra acertar el golpe final y acaba con él. Y bueno, ¿qué más decir? Si no existiera la rubia, yo me quedaría con la demonio, gracias. Mientras tanto, vemos que ya están coordinando todo para la incursión de la isla Jeju. El encargado será Goto Vendehumos Ryuji, el cazador más famoso de Japón, quien anuncia que aportará 10 cazadores de rango S para acabar con la amenaza. Finalmente, tras derrotar al rey demonio, el protagonista le dice a Ezil que regresa a su casa y que le informa a todos que ahora su familia es la número 1. Y así también el protagonista consigue el elixir de la vida eterna, aunque se pregunta si de verdad algo así podrá curar a su madre. Además consigue una nueva sombra, el dragón de Baran, al que decide llamar Kaiser. También desbloquea una nueva habilidad llamada teletransporte sombrío, que le permite intercambiar su posición con cualquiera de sus sombras. Y bueno, gracias a eso llega inmediatamente al hospital pensando en todas las cicatrices que su madre tiene y creyendo que en el fondo que muchas de ellas fueron culpa suya. Finalmente le da el elixir a su madre, aunque por un momento piensa que quizás no funcione, de repente ella despierta. En ese instante el protagonista se convierte en el hombre más feliz del mundo. Su madre le pregunta por su hermana, que cómo ha estado y que se nota que ha cargado con muchas cosas desde que ella cayó enferma. Y es ahí cuando nuestro protagonista se quiebra, se pone a ayudar y dice que sí, que se ha esforzado muchísimo para que ese día llegara y que está muy feliz de volverla a ver. Y joder, esto es putísimo cine. Después regresan a casa y se dan cuenta de que su hermana dejó el departamento hecho un completo desastre durante todo este tiempo que no estuvo el protagonista. En medio de eso, el protagonista recibe una llamada del presidente de la asociación de cazadores, que le dice que ya están planeando la cuarta incursión a la isla Jeju y que quiere saber si él estaría dispuesto a participar. Justo cuando están a punto de responder, escuchan mucho ruido afuera, así que deciden ir a ver qué está pasando, y resulta que los cazadores de rango S están entrenando para la incursión, y ahí es cuando también llegan los 10 cazadores de rango S de Japón. Aquí el anime se salta una enorme parte del manga, que son top 5 humillaciones más grandes de este anime. Pero bueno, no quiero dar muchos spoilers. Regresando al anime, un cazador de Corea escucha hablar mal a los japoneses de sus cazadores, a lo que entonces proponen un entrenamiento entre cazadores de rango S. Entonces las reglas son fáciles: si te tocan la espalda o la muñeca quedas perdido, y así es cuando van a empezar el combate. Pero entonces el Goto Vendehumos Ryuji
Detecta a nuestro protagonista y pregunta de qué tipo es y de tipo asesino, a lo que todos responden que no, que es de tipo mágico, lo cual lo deja bastante sorprendido. La pelea del entrenamiento comienza, rápidamente nos dejan claro que el general Japón está por encima, los rangos S japoneses dominan casi todo el enfrentamiento y la única que realmente destaca al lado de los coreanos es nuestra Cha Ha-in. Como siempre ella logra acabar con Kanai, pero en ese momento percibe una intención asesina por la espalda, sin pensarlo se da vuelta y le suelta una lluvia brutal de golpes. Descontrolado por completo, casi dándole un golpe fatal, justo antes de que todo se salga de control, Sun Jin-woo interviene y dice que ya es suficiente para una prueba de combate, señala que ella percibió una sed de sangre real, así que neutraliza la situación y ambos aceptan la derrota. Entonces aparece Goto Vendehumos Ryuji, el jefe japonés máximo Vendehumo, se le acerca al protagonista para proponerle un combate directo. El protagonista acepta, pero con una sola condición, que lo dé todo. El combate comienza y al inicio parece que están bastante igualados, sin embargo Goto logra hacerle un pequeño rasguño al protagonista. En ese instante el protagonista cambia completamente su actitud y se prepara para pelear en serio, diciéndole que si hubiera usado toda su fuerza desde el inicio ya lo habría acabado, y queda clarísimo que todo el tiempo estuvo jugando con él. Cuando todos se dan cuenta de que la pelea está a punto de ponerse seria, deciden detener el combate y oficialmente queda como un empate, aunque hay que decirlo, el anime lo animó horrible, porque en el manga esto es una humillación total y absoluta para Goto Vendehumos. Pero bueno, después de eso el protagonista le informa al presidente de la asociación que no va a participar en la incursión ya que quiere quedarse con su madre, quien acaba de despertar después de 4 años en coma y lo necesita a su lado. Tras mucho tiempo de preparación, finalmente comienza la cuarta incursión a la isla Jeju. Reclutan a muchísimos cazadores adicionales para apoyar desde la retaguardia. El plan es claro, matar a la reina y dejar que las hormigas restantes mueran solo con el plazo de los años. Además llega alguien clave para la operación, Min Bin-yu, el único cazador sanador rango S de todo el país, compañero cercano de Bike. Tener un sanador de ese nivel significa que el equipo podrá resistir muchísimo más en combate, ¿verdad? Pues no, el plan se divide, los cazadores de Japón se encargan de contener a las hormigas, mientras que los cazadores de Corea avanzan directamente para asesinar a la reina. Sin embargo, cuando entran por un pedazo se dan cuenta de algo inquietante, hay un huevo mucho más grande de lo normal. Y bueno, si hasta este punto de la historia te has preguntado por qué casi no he hablado de los rangos S de Japón, sencillo, porque todos van a morir, y la primera en caer es la cazadora sanadora japonesa, el cual es una hormiga negra que decapita sin esfuerzo a otros 2 compañeros que estaban junto a la sanadora japonesa. Después, como si nada, acaba con otros 2 más que pasaban por ahí. Todo eso sucede mientras los rangoeses que estaban dentro del nido están eufóricos, creyendo que por fin van a acabar con esa reina que les ha causado tantos problemas durante años. Todo el combate está siendo transmitido en vivo a nivel mundial, la gente cree que por fin van a recuperar la isla Jeju que perdieron en su momento. Incluso vemos que los cazadores liberan sus verdaderos poderes, mostrando su auténtica apariencia, como el mismísimo Bai, que deja claro porque es un rango S, claro, un mismísimo furro. Pero bueno, la última que queda es la reina. Todos se unen y empiezan a combatir contra ella, y tras una batalla larga, intensa y brutal, por fin logran, después de tantos años, la reina cae. Todos están felices, celebran, respiran tranquilos, pero entonces todo se congela. Choi siente algo se acerca, algo que atravesó su jaula de fuego como si no existiera, y ahí aparece, no es otra cosa que el hijo de la reina. En cuestión de segundos empieza a masacrarlos y los supera completamente. Pero bueno, uno podría pensar que no pasa nada, tienen un cazador rango S, pero bueno, el problema es que esta cosa no solo es fuerte, sino inteligente, detecta inmediatamente quién es el sanador y lo mata sin dudarlo, comiéndose su cabeza, y como si eso no fuera suficiente, absorbe sus habilidades, obteniendo regeneración y además aprende a hablar, y ahí les dice tranquilamente que su muerte no será suficiente, y que le digan dónde está su rey, porque él cobrará a su reina con el rey de ellos, y entonces detecta una presencia, la de Goto Vendehumos Ryuji, y aquí viene lo bueno. Si te has preguntado por qué le he llamado el fucking Goto Vendehumos, pues habla por radio, revelando que planea retirarse, dejar que los coreanos hicieran el trabajo sucio y luego adjudicarse todo el mérito de limpiar el portal con el objetivo de alcanzar el nivel de cazador de rango nacional. Y bueno, este es un cazador que está por encima del rango C, pero estamos hablando de que son 100 rango S en uno mismo. Pero justo cuando estaba a punto de huir llega la hormiga negra y con un solo ataque, muerto, así sin música épica, sin discurso, sin nada, adiós Vendehumos Goto Ryuji. Cuando todo parece perdido para los cazadores restantes, cuando ya están prácticamente condenados, sucede algo inesperado, empiezan a aparecer sombras que reconocemos de inmediato. Resulta que mientras nuestro protagonista estaba con ellos antes de la incursión, les colocó unas sombras a cada uno en el cuerpo como seguro de vida. Ahí es cuando queda claro que aunque él no esté físicamente presente, el rey de las sombras ya está en la isla.
Y bueno, llega el protagonista repartiendo putazos como siempre, dejando el claro que es el más cabrón de este anime y que sin ánimos de ofender todos sus compañeros son una banda de debiluchos, ya que estaban a nada de rendirse, pero Sun Jinwoo les dice que no se preocupe, que él ya está aquí y que mientras esté presente no van a perder, de paso de varias pociones para que se recuperen dejándolos bastante bien acomodados. La única que no mejora es Cha-Hain y Jinwoo les dice que tienen que salir de ahí inmediatamente, pero ellos se encargan de las hormigas, no es negociación, es orden directa del jefe final. Mientras tanto todo el mundo está en caos porque la transmisión se cortó y nadie sabe qué está pasando en la isla Jeju. Todos piensan que algo salió muy mal, pero justo cuando el protagonista está listo para hacer el camino hacia la salida, aparece otra vez la hormiga reina. Jinwoo se le acerca retándola, preguntándole si acaso no sabe los putazos que pega él. La hormiga le responde que más bien él no sabe los putazos que ella pega y le mete un golpe tremendo. Todos creen que ahora sí ya valió madres, pero se sorprenden al ver que el protagonista está intacto, demostrando que cada vez está más roto. Empieza entonces el intercambio de golpes y justo a tiempo se reanuda la transmisión. Todo el mundo se emociona al ver al protagonista, está a punto de demostrar por qué es el más fuerte de este anime. La hormiga también demuestra ser bastante resistente, con un cuerpo durísimo y hasta saca su arma secreta, que deja sorprendido a Jinwoo. El único problema es que esa arma secreta usa veneno y pues Jinwoo es inmune, así que mala suerte. Ahí se revela que el verdadero punto fuerte de la hormiga es su velocidad, siendo absurdamente rápida. Aún así se queda helada al notar que Jinwoo le sigue el ritmo y termina superándola, lo que la deja completamente asustada. Incluso intenta huir, pero ahí es cuando el protagonista desbloquea una nueva habilidad llamada mutilar, dejándola completamente destrozada. Y como diría el venoso, un saco de mierda sin brazos ni piernas, rodando el suelo como mierda. Intenta escapar una última vez, pero no puede. Finalmente Sun Jinwoo acaba con ella, ganando por completo la batalla y dando por terminada la incursión de la isla Jeju. Pero el verdadero problema llega después, cuando la cazadora Cha está a punto de morir, ya que ni siquiera el elixir de la vida logra salvarla, y cuando todo parece estar perdido, ahí acaba el anime. Nada mentira, Jinwoo les pide que apaguen la cámara, y es ahí cuando procede a extraer la sombra del cazador rango S que murió durante la batalla. Mientras lo hace empieza a decir que quien habló fue Min, y que lo que pidió fue que lo trajera de vuelta solo para salvar a Cha, y no por gloria, no por pelea, sino porque eso demuestra quién es él como persona. Sin embargo, su amigo Baek le pide un favor muy directo, que no la use en el combate, que él odiaba a pelear incluso después de muerto. Jinwoo le responde que siempre le ha dado órdenes, pero que esta vez no es una orden, es un favor, y obviamente lo respeta, dejándolo libre después de cumplir su propósito. Así es como termina oficialmente la incursión. Todos logran escapar con vida, menos Jinwoo, porque él se queda para hacer la limpieza general. Literalmente se queda solo para exterminar a todas las hormigas restantes, porque pues ya estaba ahí. En ese momento vemos que Jinwoo alcanza el nivel 100, además logra agregar a su ejército de las sombras a esa hormiga tan rota, que casi aniquila a todos. La sorpresa llega cuando la sombra puede hablar y respetuosamente le pide que le otorgue un nombre. Entonces Jinwoo en modo dios lo bautiza oficialmente como Beru. Beru recibe la orden de acabar con todas las hormigas que quedan, salvando incluso a cazadores heridos durante el proceso. Aún así las hormigas logran escapar hasta China, donde un cazador de rango S bien fachero se encarga de eliminarlas sin mayor problema, dejando claro que el mundo ya está lleno de monstruos, pero Jinwoo sigue estando en otra liga. Después de todo el caos se le hace un funeral digno a Min Bin-yu. Muchos cazadores están agradecidos con Jinwoo, aunque algunos le comentan que si él hubiera participado desde el inicio se habrían evitado muchísimas muertes. Otros más conscientes aceptan que gracias a él pudieron ganar. Incluso Bai le dice a Jinwoo que camine con la frente en alto, ya que gracias a él salvó el país entero y que posiblemente todo el mundo. Poco después el presidente Go Gun-hee se comunica con él y le pregunta que qué piensa hacer ahora, porque después de esa demostración de poder es obvio que otros países van a intentar reclutarlo. Jinwoo le responde con total calma que hay algo que le interesa más: crear su propio gremio. El presidente acepta de inmediato y le dice que contará con todo el apoyo y los trámites necesarios. Mientras va de camino a su casa aparece un portal de rango B, así que Jinwoo le avisa a su hermana y a su amigo que pronto habrá un nuevo gremio, pero que tienen que encargarse de un pequeño asusto. Entra solo al portal, al que resulta ser un portal rojo. Aún así Jinwoo acaba con todo como si nada, preguntándose si eso era parte de su siguiente misión, y así termina el anime. Y bueno, mis chambeadores, gracias por ver todo el video y quedarse hasta el final. Recuerden suscribirse y darle a like, y recuerden lo más importante, nunca dejen de chambear.